muy buenos días, televidentes amigos de Radio TV Noticias HJB. Su amigo y servidor Hugo Ricardo Jacome Basurto le da la más cordial de las bienvenidas. Acuérdate que es día viernes, fin de semana para recordar, el cuerpo lo sabe, pero tú también debes saber que debes también poner de tu parte para no ser una víctima más que puede entrar en esas estadísticas macabras que desafortunadamente tiene nuestro país. Hay que cuidarse también, no hay que exponerse y hay que saber con quién se anda, ¿no? Acuérdate que tienes familia, que te reclama, esposa, hijos, madre, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tienes que cuidarte, ya que por parte por parte oficial, definitivamente, esos famosos planes, Fénix, estados de excepción, simple y sencillamente nos dan a conocer y a reafirmar que la única industria mucho más rentable que hay en este país es la industria funeraria. Las funerarias se hacen el dinero, los servicios exequiales, eso sí. ¿Por qué? Porque hay muchos clientes. El día de hoy vamos a conversar con nuestro querido amigo el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, un reconocido catedrático universitario, un profundo analista político constitucional, sobre dos temas muy puntuales y que obviamente estoy absolutamente seguro que va a calar muy hondo en el pensamiento, en el criterio, en el análisis, en el discernimiento de nuestra gran audiencia. Le recordamos que estamos desde la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas y esto también va a ser retransmitido en el programa de la licenciada Laura Franco Veloz de Ecuador Informa TV, quien en estos momentos está en una cobertura en exteriores. Vamos a topar, queridos amigos, un tema y que tiene mucho que ver con la famosa extradición. Muchos nos preguntamos, bueno, ¿cómo es la situación de la extradición? ¿Habrá alguna ley? ¿Cómo es la situación? Tomando en cuenta que hay muchos que tienen asilo político, como el caso de Jorge Glass, que yéndose contra todo tipo de situaciones, invadieron suelo mexicano y prácticamente lo secuestraron, esa sería la expresión, violando toda norma del escenario internacional. Entonces, eso es lo que vamos a tratar aquí con nuestro querido amigo el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué tal? Don Hugo, muy buenos días a usted y a Laurita. Gracias a los amigos de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas por darnos el espacio para poder conversar. Todo bien, don Hugo. Gracias por la invitación. Como se dice popularmente, queremos tratar sobre la nueva ley orgánica de extradición. Esto porque es un tema que aún no se ha publicitado mucho y obviamente la gente necesita información de primerísima mano y qué mejor que sea usted el que nos ilustre con sus profundos conocimientos y además que existe la situación de ecuatorianos prófugos y otros con asilo político y refugio político concedido por otros estados o por el ACNUR, que es una agencia de las Naciones Unidas para protección de personas víctimas de persecuciones políticas. Doctor, con esta introducción somos todo oídos, doctor. Bienvenido. Gracias, don Hugo. A ver, sí, se dictó el día 7 de agosto, hace apenas una semana, una nueva ley orgánica de extradición en Ecuador. Y algunos, incluso sectores oficiales, creen que con esto va a haber una extradición masiva de ecuatorianos que se los va a calificar como extraditables. No es verdad, no es verdad, porque existe una ley de extradición de Ecuador, no nueva, pero en el fondo las reglas de tratamiento son parecidas en algunos aspectos. Y tal vez empiezo por esto porque se ha cuestionado y se ha dicho, bueno, como el artículo 10 de la nueva ley habla del principio de la reserva, es decir, si un juez penal quiere someter a un procedimiento de extradición a una persona, pues bueno, se encienden las alertas rojas. En muchos casos, la propia Interpol considera, a veces sube la alerta, pero luego cuando la persona reclama y le dice, vea, aquí hay de fondo una persecución política, incluso la propia Interpol le da de baja a la alerta roja. Y mire, en Estados Unidos vive el expresidente Yamil Maguad. Nunca ha podido ser extraditado, no obstante que tiene una condena en firme, porque Estados Unidos, donde él trabaja para Harvard, ha considerado que fue objeto de una persecución política. Simple y sencillo por ahí, ¿ya? Ahora bien, la reserva tiene yo digo, una legitimidad desde el punto de vista de política criminal del Estado,
en función de que el juez que pide la extradición le dice al juez de la extradición, es el presidente de la Corte Nacional de Justicia, quiero que se extradite a fulano de tal que está en tal lugar. Bueno, y entonces la reserva tiene razón de ser porque si una persona sabe que puede ser extraditado, se cambia de país, punto, ya, se cambia de jurisdicción, como pasa en Estados Unidos. Entonces, la idea es, desde ese punto de vista, legítima para tratar de asegurar, como a veces hay reserva en investigación. O sea, yo no veo nada inconstitucional allí. Ahora bien, hay que considerar que el derecho a la defensa, que es lo que yo destaco, es una garantía inviolable. Primero, la Constitución dice en el artículo 9, en el artículo 11, numeral 9, para hablar con propiedad, que el más alto deber del Estado consiste en respetar los derechos garantizados en la Constitución, en los pactos y tratados y convenios internacionales. Y el artículo 75, que establece el derecho a la tutela judicial efectiva, dice que en ningún caso es nunca, quedará una persona en indefensión. También lo consagra el artículo 8 del Pacto de San José. Y mire, la propia ley dice que cualquier procedimiento de extradición se tomará en cuenta lo que prevé la Constitución, lo que dicen los pactos, tratados y convenios internacionales y luego lo que dice la nueva ley orgánica de extradición. O sea, no es que es automático, no es que es automático. Incluso hay que distinguir, don Hugo, tres escenarios. Uno, la situación de una persona que esté prófuga, que tenga una orden de prisión preventiva en Ecuador o que pueda tener una sentencia condenatoria en firme. Entonces, en ambos casos hay prisión, la una preventiva, la otra prisión para cumplimiento de condena. Mire, un ejemplo, lo que pasó hace poco tiempo, tal vez un año, cuando estaba en Panamá en su momento Salcedo y luego el ciudadano Cortázar. Incluso muchos creían que Cortázar tenía el estatus de asilado político o de refugiado, pero al parecer tenía una prisión preventiva. Se prendieron la alerta roja, fueron localizados y ahí el Estado requerido, que no le había concedido asilo a ninguno de los dos, se reserva el derecho de calificar la procedencia y la extradición, consideró que era por delitos comunes y entonces quedan dos vías. O concede la extradición, a veces el procedimiento en cualquier parte del mundo es medio engorroso el trámite burocrático y a veces los países estilan, cuando es un asunto como ese, mire, por tal delito, la gravedad, etcétera, es un delito común y deciden deportarlo, expulsarlo del país, botarlo del país, que es una vía más rápida. Entonces hay mecanismos. Ese es un caso de las personas que están bajo prisión preventiva. Pero no basta que el Estado ecuatoriano diga, esto no es un caso de persecución política, porque el Estado requerido tiene la facultad de examinar. A ver, la reserva es mientras se pide la extradición, se lo detiene. ¿Ya? A partir de ese momento ya no hay reserva alguna, porque la Constitución garantiza la inviolabilidad del derecho a la defensa. La persona tiene que saber qué cargos se le hacen, cuáles son los fundamentos, cuál es la motivación y tiene el legítimo derecho a defenderse, don Hugo. Yo he conocido casos ciudadanos en el extranjero. Doctor, Ajá, sí, ajá. perdóneme una consulta en este contexto, en este aspecto. O sea, no es que, por ejemplo, el Ecuador tiene tratado de extradición, se me ocurre, con Honduras, por decirlo. No es que solamente nosotros o las autoridades de aquí solicitan la extradición de X personas, sino que el Estado de allá analizará el sí o el no para proceder a esta extradición, como el caso, por ejemplo, de Rafael Correa. Discúlpenme, porque si le han enviado un montón de órdenes, etcétera, pero no ocurre nada. Ilústranos, por favor. La primera consideración de un prófugo, que no es el caso de Rafael Correa, ya le voy a decir por qué. En el caso de un prófugo, yo recuerdo un caso de una persona que estaba en el Perú. Esto hace como 10 años. La alerta roja se hizo efectiva y cuando esta persona viajó de Ecuador a Perú y de Perú iba a ir a Estados Unidos, donde tenía propiedades y demás, fue detenido en el aeropuerto de Lima. Y esta persona fue privada de la libertad y se armó el proceso de extradición que se llama activa porque el Ecuador la pedía. Pero en Perú esta persona, en ejercicio del derecho a la defensa, dice, señor, a mí me están persiguiendo por motivos políticos y eso era cierto. Entonces interpuso un habeas corpus en el Perú y lo que decían las autoridades peruanas, tienes que probar que es persecución política y pudo probar.
que había persecución política y se negó la extradición. O sea, hay precedentes importantísimos. Ahora bien, otra es la situación de la persona que tiene un asilo político. Pasa con muchos ecuatorianos que tienen, por ejemplo, asilo político en México. Y ya pasó con un exministro. Bueno, y ahí vamos. Pero pasó con un Ujú. ministro de Ecuador que tiene asilo político en México, se pidió la extradición y México negó la extradición porque el Estado asilante se reserva el derecho de calificar si procede o no. Y como le había dado asilo político considerando que había persecución política en Ecuador, que es un hecho innegable, negó la extradición. El caso de Jorge Glass es un caso sumamente grave. Lamentablemente aún no se resuelve en el ámbito internacional, que es hora que se resuelva, porque él tenía la calidad de asilado político en la embajada de México en Quito. La embajada de cualquier país, en cualquier parte del mundo, es parte del territorio del país y la embajada es inviolable, es inviolable. Por esa razón México protestó, ¿ya? Y México incluso rompió relaciones diplomáticas con Ecuador, no sé si primero México, primero Ecuador. Pero el hecho fue sumamente grave porque si un Estado le da la calidad de asilo político, solamente ese Estado, el Estado asilante, puede calificar la procedencia o no de una entrega. Y ahí ni siquiera fue una extradición. Fue la violación de la embajada para secuestrarlo a Glass, porque más allá de las razones por las que hayan condenado a Glass, no, yo no voy a defenderla. No, no, en absoluto. Pero sí el procedimiento, la forma como fue secuestrado, violando una embajada de un país hasta ese momento amigo. Entonces, sumamente grave. Ahora, ¿qué pasa con la situación de un refugio? Que hasta donde yo conozco, el presidente Rafael Correa tiene la calidad de refugiado. El refugio tiene una protección, yo llamo reforzada, internacional. Y el refugio tiene un principio fundamental, que es el principio de no devolución por el riesgo para la seguridad de la persona que quiere ser extraditado. Entonces, hay una protección, yo diría, reforzada. En el caso del asilo, si está en el país que le dio asilo, ese país va a negar cualquier procedimiento de extradición porque ese país calificó previamente la persecución política. ¿Ya? ¿Qué pasa si esa persona se desplaza a un tercer estado? El estado tiene que examinar, de acuerdo con su normativa interna, si es procedente o no la petición de extradición, porque debe tomar en cuenta que esa persona ha sido declarada como asilado político por otro Estado. Consecuentemente, deberá examinar por qué razón se le dio la condición de asilo y si coincide en que hay riesgo para la persona y el asilo era procedente, simplemente también el tercer Estado requerido la va a negar. El tema del refugio político es, yo diría, mucho más reforzado en protección. Primero, lo puede conceder el refugio un país o puede concederlo la Oficina de Naciones Unidas, el ACNUR, donde hay un alto comisionado de Naciones Unidas para el tratamiento de refugiados, porque hay un principio ahí fundamental, don Hugo, que se llama el principio de no devolución. ¿Por qué? Por el riesgo que tiene la persona que tiene el estatus de refugiado. Por eso es que no hay casos, no conozco casos de una persona que tenga un refugio y que le hayan dado paso a una extradición. Estoy imaginándome un caso de alguien que tenga refugio por un tema político, como el caso del presidente Correa. Pensemos en el caso de otra persona que se le ha dado refugio político, pero que esa persona llega a cometer otro delito, después de tener el refugio. Pensemos que esa persona mata, que esa persona comete una violación. Ojo, es un delito nuevo. Ahí entonces sería discutible decir, sí, pero el estatus de refugiado fue por una persecución política, pero ahora se le está imputando un delito común. Entonces, ahí el tema, exacto, ahí el tema, Ya. fíjense que fue lo que quisieron plantearle en el caso de Assange, que finalmente no fue extraditado. Porque, no es que alguna vez cometió un delito sexual, pero se dieron cuenta que en el fondo había una persecución política. No basta que el Estado que requiere diga, oiga, no, yo no lo persigo políticamente. No, el Estado requerido es el que deberá calificar si hay un trasfondo o no, aunque no tenga la condición de refugiado. Yo le doy un ejemplo, Hugo, en esta línea para cerrar este comentario. Una persona puede tener amistad con un personaje político y son casos reales y a esa persona le pueden armar un falso positivo como un acto de retaliación por la amistad personal, no política. Entonces, fíjese, ahí habría un trasfondo político
o puede ser un falso positivo armado. ¿Por qué? Como un acto de retaliación política por la amistad, no ni siquiera por la relación política. Por eso es que hay casos y casos que tienen que ser examinados conforme se van a presentar y conforme se haga. O sea, no es que es automático. Y el presidente de la Corte Nacional incluso puede ser requerido por legítimo interesado de decirle, oiga, yo me estoy imaginando, fulano de tal comparece y le dice, señor, ¿hay reserva con la nueva ley de extradición? Sí, pero quiero que usted sepa, señor presidente, como juez de la extradición, que yo tengo la condición, puede decirle una tercera persona, de asilado político. O señor, yo tengo un refugio concedido. Aquí está la justificación del refugio. Yo pienso que con ese conocimiento del presidente de la Corte Nacional, que es el juez de la extradición de Ecuador, de la extradición activa, jamás va a conceder un procedimiento de extradición. Mi querido doctor, una última situación para terminar con esta primera parte de la entrevista, que es muy aleccionadora, por cierto, muy ilustrativa, y esto alimenta en positivo justamente el imaginario de la ciudadanía, porque obviamente necesita saber rápidamente, en el caso de Nicolás Maduro Moros, que él fue secuestrado porque le hicieron un juicio en los Estados Unidos que definitivamente se les vino abajo porque de lo que se le había acusado, ese famoso cartel de los soles, nunca existió. O sea, ¿cuál sería la situación jurídica de Nicolás Maduro? ¿Extraditado, secuestrado? ¿Cuál es la vaina ahí? Bueno, Hugo, ese es un tema que yo sí lo he estudiado porque hay precedentes. O ¿qué pasa con el ex dictador o expresidente de Panamá? Noriega. Ah, Noriega eh, le servía mucho a Estados Unidos en el tema Fue agente de la de las CIA armas. incluso. Ah, claro, de las armas que iban a la contra nicaragüense. Y cuando a Noriega lo secuestran de Panamá, por un tema de fondo que era el canal de Panamá. Y cuando a Noriega, porque hay una invasión política militar a Panamá para secuestrarlo a Noriega, fue un operativo de Estado. Y Noriega en Estados Unidos, con abogados que lo defendían, dicen, pero, dice, usted tiene 10 millones de dólares en cuenta. Sí, señor, yo tengo más dinero. Y ese dinero viene de la droga. No, señor, del contrabando de armas. No, señor, es el dinero que el Estado norteamericano me ha pagado porque yo era agente de la CIA, pues. Por los servicios prestados me pagaban, eso no era gratis. Ese dinero es un dinero legítimo que ustedes me lo pagaron. A pesar de eso, a Noriega en Estados Unidos se lo mantuvo privado de la libertad y después de eso, no lo condenaron. Francia lo pidió por otros temas y Estados Unidos se lo entregó a Francia. Y después Francia lo entregó a Panamá. Y en Panamá fue condenado y murió en la cárcel de cáncer. Esa es la historia de Noriega. Ahora bien, ¿por qué? Mire, el caso de Maduro, Maduro, sí, yo he calificado eso como un secuestro político. Está en una publicación mía que sale en estos días en el tercer tomo de mi Manual de Derecho Procesal Penal. Es una publicación reciente de estos días en tres tomos de 1450 páginas, una obra bastante grande. En ese tercer tomo yo analizo este tema de cómo son jugados en Estados Unidos y le voy a contar la historia, don Hugo. Hay precedentes en Estados Unidos de caso Kerr, caso antiguo. ¿Qué es lo que pasó? Mire, en el caso de Álvarez Machaín, el médico mexicano que torturó a Quique Camarena, ya, porque trabajaba para el cartel de Sinaloa, sí, carteles duros, lo secuestraron a Quique Camarena, a agente de la DEA. Lo secuestraron, lo torturaron y lo asesinaron. Uno de ellos, Rafael Caro Quintero, que a Caro Quintero lo tienen en Estados Unidos y él lo van a condenar de por vida, aunque ya está viejo, ciego y demás. Bueno, él fue el que lo ordenó el secuestro y la ejecución de Quique Camarena. ¿Quién lo torturó? Fue un médico, Machaín, Álvarez Machaín. Ojo, hubo un operativo del FBI de la CIA y lo secuestraron de Guadalajara, Álvarez Machaín. Esto no estaba previsto conversarlo, pero usted me hizo la pregunta y yo tengo la idea fresca, pero interesante. Y entonces en Los Ángeles lo van a juzgar a Álvarez Machaín y los abogados le dicen norteamericanos, no se sometió a un tratado de extradición que lo tiene con México. ¿Y qué dijeron en Estados Unidos? A ver, pero él está aquí. Hay un antecedente, el famoso caso Kerr en Estados Unidos versus Illinois. Es como de 100 años. Un ciudadano norteamericano huyó de Estados Unidos llevándose un dinero por una estafa, se fue a recar a Perú.
hizo grandes empresas. En Perú lo ubicó seguramente el FBI, lo secuestró, se lo llevó a Estados Unidos y ahí alegaron, no, pero hay tratado de extradición con Perú. ¿Y qué dijo la Corte Suprema de Estados Unidos? Sí, hay un tratado, pero él está aquí. Y si está aquí, hay que juzgarlo. Ojo, como ya está aquí, lo vamos a juzgar. En el caso de Álvarez Machaín, se sostuvo que se había violado el procedimiento porque no se lo extraditó. Entonces, ¿qué dijo la Suprema Corte de Estados Unidos? La Suprema Corte de Estados Unidos dice, a ver, ya está aquí y tiene derecho a ser, el Estado tiene derecho a juzgarlo aquí porque aquí lo encontró, aunque fue secuestrado. Aunque Álvarez Machaín fue tan bien defendido que dijeron que no había pruebas técnicas de la vinculación con el asesinato de Quique Camarena y fue absuelto en tribunales norteamericanos. El caso de Nicolás Maduro, mire, con estos antecedentes yo ya me convencí que se va a legitimar el secuestro de Nicolás Maduro invocando los precedentes. Y entonces él tiene además abogados norteamericanos que hasta ahora yo no sé si van a sostener, parece que interviene también ahora una abogada brillante norteamericana que creo que va a argumentar el tema de la violación de la soberanía de Venezuela para llevarlo a Estados Unidos. Pero con estos precedentes, don Hugo, lo más creíble es que la Corte niegue la inviolabilidad del territorio venezolano y diga, bueno, pero como ya está aquí, hay que jugarlo aquí. Y posiblemente vayan a negociar condena, pero por eso le digo, Hugo, el tema ahí en esos casos gigantes de extradición es interesante, es complejo, pero a veces el sistema norteamericano es medio mágico, ¿ya? Encuentra respuesta. Entonces, yo a Maduro no le veo futuro en cuanto a la excepción que sostenga de la nulidad porque fue secuestrado. Van a decir, no, ya lo que pasó, pasó, y lo importante es que está aquí en Estados Unidos y se somete a la justicia. Esa va a ser para mí la historia en el tema de Nicolás Maduro. Doctor, qué bien conversar con usted. Y otro temita, doctor, que obviamente también nos da mucho a pensar, la famosa inteligencia artificial, prácticamente ha revolucionado la mentalidad de la humanidad entera. Observamos que se puede hacer hasta lo que no se debe, en todo sentido, con esta famosa inteligencia artificial. Desde su punto de vista, ¿cuáles podrían ser los efectos positivos o negativos en una administración de justicia, al menos en la del Ecuador? Pues muy venida a menos, tan venida a menos que se puede prestar para cualquier tipo de situaciones, menos para administrar justicia como positivamente debería ser. Nuevamente le molestamos su respuesta. A ver, don Hugo, la situación de la inseguridad en el Ecuador es cierta. El Ecuador es el país, uno de los países de mayor violencia en el mundo, por los indicadores, más de 50 muertes violentas por 100.000 habitantes. Y este año parecía que el tema se había aplacado en algunos sectores como la Nueva Prosperina, así ha bajado alrededor de un 69% en relación al primer semestre del año anterior, pero porque está allí el ejército y la policía y cuando salgan, pero el efecto globo se ha desplazado la violencia para el sur, para Puerto Marítimo, porque sale mucha droga. Entonces, la inseguridad de jueces, fiscales, de operadores de justicia también, para, no todos los policías son corruptos, hay buenos policías, hay buenos, puede haber buenos testigos en casos contra crimen organizado. O sea, la inseguridad de fiscales y jueces es real. Entonces, también, mire, el sistema interamericano en 2025 le dijo al Estado ecuatoriano, la CIDH, oiga, tienen que preocuparse por la seguridad de jueces y fiscales, son más de 10 fiscales asesinados, 5 jueces en pocos años. ¿Por qué? Porque hay el riesgo del temor de que no haya la independencia, no haya la imparcialidad por el temor a lo que pueda hacer el crimen organizado. Recuerden el caso del juez Serrano, que fue amenazado por un capo serbio que le hizo el gesto de cortarle la yugular. Y después dijeron, no, es que el serbio dice que... Ah, ¿y qué dijeron? Que le No, es iba que a el serbio degollar, dice le que iba a está... hacer la sonrisa mejor que la del guasón. Sí, entonces dijeron, no, es que él le estaba diciendo a la mujer que lo podían matar. Y el juez Serrano tuvo que huir del país y ahí está huyendo del país. Entonces, el tema de la seguridad es importante. Ahora, el Consejo de la Judicatura consiguió la aprobación de un reglamento para crear los avatares digitales. Es un programa que permite que se mantenga el anonimato biométrico, que no vean el rostro con la voz distorsionada. Esa es una herramienta y solamente una herramienta, don Hugo. Porque eso no es dar seguridad. Entonces, porque mire, dos riesgos hay. Primero, porque además
no es el anonimato absoluto porque está sometido al control del juez, de las autoridades, Consejo de la Judicatura. El conocimiento lo va a tener operadores como la propia policía. El crimen organizado compra información, paga información y eso no va a desaparecer creando los avatares digitales porque van a saber que el juez, por ejemplo, 047 es Juan Pérez y Juan Pérez tiene familia y Juan Pérez tiene mujer, tiene hijos. Entonces se va a filtrar el nombre. Lamentablemente el riesgo es muy alto. Entonces, ¿qué pasa allí? Es una respuesta a veces se ha hecho hasta medio parche, pero tiene que ir el Estado mucho más allá. Porque yo estoy pensando, a ver, se ha pensado que por qué no se van al exterior, a las embajadas, a los consulados, que son parte del territorio del Estado. Pero el desplazamiento es costoso, porque ese juez tiene mujer, tiene hijos, tiene a veces compañeros, compañeras, mu- tiene mamá, tiene papá, tiene hermanos. Ese juez no va a ser un juez que esté debidamente protegido y el riesgo lamentablemente se va a mantener. Lo otro es que con el avatar digital puede pasar algo perverso también. ¿Está hoy o no la justicia muy cuestionada por la falta de independencia e imparcialidad? Sí, por la intromisión del poder político. Lamentablemente, una Fiscalía General del Estado que es utilizada como brazo ejecutor para eliminar a contendores políticos, personales y a partidos o movimientos políticos. Eso es la realidad de la economía. Ah, ojo. ¿Y aquí qué pasa? El avatar digital. ¿Cómo sabe usted la fidelidad del sorteo? Porque también pueden coger a un juez, lo aleccionan, le hacen el sorteo trucho, como yo llamo, y lo hacen convertirse en un avatar digital con una fiscalía, con avatar digital muy dependiente de la instancia del poder político. ¿Ya? Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Que ha sido una ficción, ha sido una burla el avatar digital, porque direccionaron un sorteo trucho para un juez y para un fiscal que obedezca a los intereses políticos de turno. Entonces, es una respuesta, mire, difícilmente creíble que sea la gran solución, la gran panacea. No. Si usted me dice, bueno, ¿qué hacemos con la protección? Yo le confiaré la protección de jueces y fiscales a unidades de élite que sí la tiene la policía, como la ULCO o la UNACE. En general sabemos que es una policía técnicamente bien formada. Creo que hay muy pocos casos de corrupción que se conozcan. No sé si lo habrá en realidad. Es una policía que está preparada para darle protección a jueces y a fiscales de manera permanente y también a la familia de los jueces y fiscales y de los testigos y de los peritos. La tarea no es compleja, Hugo, pero es parte porque tiene el Consejo de la Judicatura un plan seccional, creo que de 2025, 2031, 2030. Bueno, esta es parte de la respuesta. No digo que no vaya a servir, pero es parte de la respuesta y la respuesta debe ir mucho más allá. Porque este no es un juez sin rostro en la época de los 80 y 90 de Pablo Escobar, porque allí la Convención Americana, el sistema interamericano, declaró que era contrario a la Convención, que el justiciable tiene derecho a saber quién es el juez que lo va a juzgar, sus nombres, y además ejercer el derecho de defensa, el derecho de recusación. Entonces, son armas que son importantes. ¿Están previstas en el reglamento? Sí. Por eso el reglamento puede servir, sí, pero es parte de las medidas en lo que yo llamo un plan de política criminal preventiva para la seguridad de jueces y fiscales, don Hugo. Muy bien, mi querido doctor, un verdadero placer dialogar siempre con usted. Nosotros salimos de alguna manera u otra, vamos avanzando en nuestra capacidad de discernimiento respecto de estos temas, de esta temática que en verdad nos convoca a todos. Doctor, muchísimas gracias nuevamente y esperamos obviamente tenerlo en una nueva oportunidad. Fueron las palabras del doctor Alfonso Zambrano Pasquel, analista político constitucional. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Muy gentil. Bueno, volvemos luego con más información.